Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, Distrito Sur. Bienvenidos a un nuevo podcast. Esperemos que se encuentren bendecidos allá donde nos están viendo o inclusive donde nos están escuchando, ahí en sus casitas o en sus trabajos. Bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Alfredo Márquez. Soy Anel Toledo y hoy les traemos invitados especiales. Hola, soy Ami Toledo. Dios les bendiga, mi nombre es Josué Toledo. Dios les bendiga, yo soy Eliseo Carvajal. Y esto es Jóvenes con Raíces. Bueno, en el podcast del día de hoy vamos a tener un tema interesante, como todos los temas que abordamos, por supuesto. Pero el día de hoy nuestro tema es conversaciones entre músicos. Medios y para músicos. Medios músicos. Bueno, les demos la lucha. Bien, oye Eliseo, yo quería preguntarte a ti, como uno de nuestros invitados especiales en este podcast. ¿Qué tienes o qué me puedes aportar o qué entiendes tú por el Ministerio de Alabanza? ¿Qué me puedes aportar acerca de los músicos del Ministerio de Alabanza? Ok. Bueno, es un tema muy amplio acerca de un ministerio de alabanza o un ministro de alabanza, pero veámoslo más desde la perspectiva de la responsabilidad de un hombre o una mujer que está en un altar ministrando. Y en esto encontramos acerca de lo que la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento sobre los levitas. Y hay una porción de la escritura que está en el primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 3, y dice: fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6,000 para gobernar jueces. Y sigue mencionando acerca de lo que el rey David estaba ya prácticamente ordenando para el templo. Y entre ellos se encuentran los levitas. Y menciona que cada levita tenía una función, es decir, que algunos se iban a encargar de algún área en el templo, de servir en alguna área, otros en otra área, pero menciona que de los levitas surgen los músicos. Y de ahí surgen, en este caso, los que se iban a encargar de ministrar la alabanza y estar en una adoración constante, no solamente a través de un holocausto, sino ya a través de instrumentos y a través ya de cánticos o himnos. Y eso nos lleva a una aplicación en el tiempo actual, en que si hablamos de que somos levitas, es una gran responsabilidad. Si bien hablamos de levitas, es que pues vienen de la tribu de Leví y que fueron designados para precisamente estar en los atrios del Señor, estar en el tabernáculo y servir, en este caso, en la casa de Jehová. Entonces entendemos que en la actualidad un levita tiene una responsabilidad de servir en el altar, de servir en la casa del Señor. Y uno de los significados del hebreo acerca de Leví o de los levitas es que está ligado ¿a quién? Está ligado a la adoración, está ligado a Dios, tiene un compromiso y una responsabilidad muy alta. Claro. Y es algo que a mí en lo particular me sorprende porque en la actualidad hay muchos músicos, pero no levitas. Y es la gran diferencia de que un levita es alguien que porta la responsabilidad y el compromiso de ministrar la alabanza y la adoración no hacia el pueblo, sino hacia Dios. Y es algo que, lo digo de esta manera, hoy en la actualidad hay muchos que son músicos y no levitas, porque un levita se caracteriza o se identifica por su compromiso, su dedicación, su pasión en adorar a Dios, su integridad, santidad y sumisión a Dios. Si bien vemos las características de un levita en el Antiguo Testamento, creo yo que es una horma de zapato, como algunos dicen que no entramos en los zapatos. Es una horma muy grande que en la actualidad, por la gracia de Dios y su misericordia, nos permite seguir adorando y ministrando en el altar, pero que muchos es posible que no estemos cumpliendo con los requisitos como un levita íntegro para ministrar en alabanza. A ver, o sea, te entiendo que un levita o en aquel entonces en el Antiguo Testamento los levitas fueron designados de parte de Dios. Así es. Entonces nosotros, aunque lo dices cierto y es lamentable que no tomamos muchas veces con responsabilidad el cargo que tenemos tan privilegiado, pero también que es serio. Sí. Pero, o sea, los levitas fueron designados por parte de Dios. Aún a día de hoy podemos decir que ministros de alabanza son designados. Es un ministerio en el cual Dios designa a esas personas, ¿no?, que están ahí al frente sirviendo.
Y tocante a ese punto, aunque el Señor en su misericordia nos brinda los ministerios, Él nos guía o Él nos posiciona en el lugar en donde quiere que sirvamos, pero a su vez, yo creo que cada uno de nosotros tuvo un inicio, ¿no? Sí. Por el cual el Señor nos fue pasando para llegar al punto de servir en el ministerio de alabanza. Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Cómo es que fue tus inicios? Ay, pues yo inicié en una familia cristiana, como es el dicho común, nací en la cuna del Evangelio. Ajá, sí. Y de ahí crecí, y mi familia, desde mis abuelos, han tenido oído musical, han tenido mucho la inclinación a tocar un instrumento y poder hacer música con lo que tengan a su alcance. Entonces, precisamente, pues, por mi deseo o inclinación hacia la música, yo inicié primero en mi casa, tratando de aprenderme algunos cánticos, obviamente cristianos, y posteriormente recuerdo que una de las primeras veces que yo inicié ya en un ministerio de alabanza fue a partir de que el baterista de la iglesia no llegó, y al no llegar yo me tomé de valor y dije, pues no llegó y voy a entrarle. Entonces yo subí a ministrar en un culto ordinario, subí a ministrar en la batería, y esa fue mi primera aparición en la batería. Después de eso, no sé si fue por compasión o por misericordia de Dios, pero después de eso, en ese entonces, mi pastor me dio la oportunidad de enrolarme ya en los cultos pequeños que no era concurrido por muchos congregantes, para poder iniciar en el ministerio de alabanza y ser un poco más de respaldo en la batería, en este caso, que el instrumento que el Señor me ha dado por gracia para ministrar, e iniciar en los cultos poco concurridos, y ahí fue como yo inicié en el ministerio de alabanza. ¿Pero a qué edad iniciaste? Fue un aproximado entre 5 a 6 años que yo inicié, y fue la primera vez que empecé a tocar en la iglesia. O sea, fue más por la necesidad. O sea, el Señor usó ese medio de la necesidad que había en la iglesia para que tú comenzaras a servir. Sí. Ok, entiendo. Tú Nelly, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo iniciaste? A ver, de entrada, compártenos en qué área del ministerio de alabanza sirve Nelly. Nelly canta, Nelly toca. No hago nada. O Nelly acomoda el sonido. yo arreglo. O nomás les pasa las aguas a los músicos. Bueno, actualmente dirijo en la iglesia donde está pastoreando mi papá, que es el pastor de la iglesia. Pero cómo inicié yo, casi es un poco similar a lo de Eliseo, porque el hecho de ser hijos de pastores, cuando no hay quien, uno lo tiene que hacer, y no porque sepas hacerlo, sino por la necesidad que hay. Sí. Yo inicié en el grupo de jóvenes con los adolescentes que estaban unidos, y no había quien hiciera los cultos. Entonces yo con mi hermana la mayor nos rolábamos. En un culto yo dirigía y ella predicaba, y en otro culto así. Entonces así fue como inicié. Tenía más o menos aproximadamente como unos 13 años, 12, 13 años. Pero me pasó algo similar con lo de Eliseo, con lo de la batería, pero eso sí fue más chica, como a los 9 años. También por la falta de necesidad, porque en la iglesia donde yo estaba, el baterista era el pastor y otro hermano. Entonces cuando no estaba ninguno de los dos, o que el pastor tenía que atender asuntos, en ese momento la alabanza se quedaba sin batería, y yo decía, si yo sé un poquito, porque no sé la gran cosa de batería, pero al menos los ritmos más básicos me los sé. La verdad sí sabe, es muy buena batería. ¿Iniciaste en la batería entonces? Entonces inicié en la batería, cuando no había quien, me subía yo. Me subía, y pues lo que, si un chile con huevo, ¿verdad? en el culto. Pero quedaba bueno. Pero sí, o sea, sacábamos el culto. Okay. Y es que mira, más que nada por la presión, porque la primera vez que toqué la batería fue en un culto especial de fin de año, que mi familia, como familia pastoral, tocamos una alabanza, como pues canto especial, y yo toqué la batería. Entonces esa fue la primera vez. Entonces ya los hermanos sabían que yo tocaba la batería, así fue como se enteraron. Entonces ya cuando en los cultos no había un baterista, los hermanos de la alabanza me decían, Nelly, toca la batería, Nelly, toca la batería. Y yo es como de, están nervios porque pues no estás acostumbrado a eso, ni a tocar.
y estar arriba dan nervios. Entonces, a veces queriendo y no lo hacía. Entonces, pues así fue como yo inicié en esto de ser músico o estar en el ministerio de la alabanza. Tú, Ami, ¿qué nos puedes aportar? ¿Cómo fueron los inicios de Ami? Híjoles. Pues también creo que analizando todo, creo que compartimos historias muy similares. Caray, todos. Todos iniciaron igual. Todo. Igual. Y nada diferente, yo creo que como lo de Nelly, casi igual a la misma edad. Para esto, quiero iniciar en esto contando que a nosotros desde pequeños nuestros papás pues nos inculcaron estar en el camino de Dios, la palabra y todo. Sí. Entonces en eso, junto con eso fue desarrollándose también como el gusto, se puede decir, como por la música. Entonces mis papás notaron eso. Y recuerdo que un día me dijeron, ¿sabes qué? Pues te vamos a meter a clases de teclado. Nada más así. Recuerdo que fue en la iglesia y me dijeron, mira, tu tío va a dar clases, va a abrir varias sesiones y entre ellas va a haber guitarra y teclado. ¿Qué te gustaría tocar? Y yo, pues, el teclado. Entonces me compran un teclado como de 500 pesos. Esos que suenan bien raros. Esas son joyas para iniciar. Pero antes de eso, ya me acordé. Antes de que lo compraran, tenía un tecladito de juguete. Y recuerdo que a las primeras clases empecé a ir con ese teclado. Y el teclado no tenía sonido. Claro. O sea, nada más Era para la práctica, como que agilizar los dedos y así. Okay. Entonces ya después viene ese teclado, esa bendición de Dios. Y inicié aprendiendo, pero para eso yo todavía, o sea, no estaba en parte del ministerio, sino que había ese anhelo en mí por servir a Dios de esa forma. Sí. Yo veía a los ministros de alabanza y yo en mi corazón siempre veía como, a mí me gustaría estar un día ahí y servir de esa forma. Yo no tengo la agilidad ni la voz para cantar, pero siempre hubo como ese anhelo. Entonces, ¿cómo se puede decir? Concordando con Eliseo y Aneli, la necesidad en la iglesia es lo que lleva o lo que me llevó a poder formar parte del ministerio. Recuerdo que con los jóvenes que iniciamos en el ministerio, empezamos a tocar en participaciones, cantos especiales como grupo de jóvenes, y después mi papá, el pastor de la iglesia, nos convoca y nos dicen pues van a empezar a subir algunos cultos y pues échenle ganas, todo eso. Y empezamos algo muy sencillo, la verdad, como 3 cantos creo que nos tocábamos. Y para eso yo solo tocaba el teclado. Pero siempre hubo como esa espinita de que me gustaría hacer algo más. Me gustaría cantar. Sé que no tengo la voz, pero me gustaría hacerlo. Sí. Entonces yo veía cómo llegaban, vamos a poner más elementos para voces, y yo veía como eso lejano, como esa oportunidad muy lejana. Pero yo me aferraba y le decía a Dios, si esto es tu voluntad, tú vas a hacer que todo se dé en su tiempo. Y pues para gloria de Dios, hoy hay días que pues me toca ministrar la alabanza, dirigir los cultos los domingos, y pues es un poco de cómo inicié. ¿Y tú, Josué, qué nos cuentas? ¿Cómo fueron los inicios de Josué? Pues yo creo que, bueno, una vez yo escuché la historia de Eliseo, y en lo personal yo inicié tocando botes a los 3 años. O sea, botes literales. Botes literales. Agarraba lo que encontraba en la casa. Bueno. Echaba a perder tijeras por hacer platillos de tapa. Sí, entonces, pues eso es como inicié. Y como decía ya mi hermana, siempre mis papás han sido de inculcarnos las cosas de Dios, su palabra, siempre instruirnos en su camino. Entonces, poco a poco eso se fue complementando, el gusto por la música, el gusto por la batería, sí, se fue complementando con ese camino en donde nos estaban instruyendo nuestros papás. Entonces crecí, y cuando, para no hacerla más larga,
empecé a tocar igual después en pandemia. En pandemia me acuerdo que hacíamos nuestros cultos en casa, ella tocando teclado y yo en la batería. No me acordaba de eso. Y hay una buena experiencia y recuerdo en eso. Sí. Entonces, de hecho creo que todavía hay algunos videos por ahí de cómo tocamos y de hecho ahí está Eliseo también. Fue nuestro inicio. O sea que fueron Nuestro tus inicios inicio, en pandemia. Sí, en pandemia. En la misma casa. En nuestra Sí, no me casa. acordaba de eso. Entonces, yo empecé a tocar batería, que si se permite en algún momento más, contaré la historia de cómo llegó mi batería. Tocando mi batería y ella en el teclado. Después de que se abrieron las puertas para volver a ir a los templos, reunirnos otra vez, ahora sí es donde empezamos a enrolarnos en la alabanza y a ministrar a través de la batería en mi caso y ella en el teclado. Y esa es mi experiencia, mis comienzos de cómo inicié tocando o ministrando en la alabanza. ¿Por qué les preguntaba o por qué les pedía que contaran su experiencia? Porque hay personas que nos estarán viendo, que nos estarán escuchando, que han vivido este tipo de cosas o que las están viviendo y que tal vez tienen el sueño o el anhelo de poder servir en el ministerio de alabanza, que como lo decía Eliseo, es una responsabilidad, tener en cuenta que es una responsabilidad el ser portadores en cierta forma como los levitas, ¿no? Que cargaban la presencia de Dios sobre sus hombros. Pero también es algo muy bonito. Entonces, si hay alguno que está viviendo algo similar, que esto pueda ser de bendición, escuchar estos testimonios. Ahora, en lo personal, escuchaba ahorita un poquito de lo de Josué, no lo voy a hacer larga, pero yo siempre he dicho que soy un baterista frustrado, porque de eso yo no tengo memoria, pero mi mamá dice que yo me salía como podía gateando, y las ramas que encontraba en la cochera, en el garage, las agarraba, y cuando me metía a la cocina tumbaba todas sus ollas abajo, las que podía alcanzar, y les empezaba a dar de palazos. Entonces mi mamá dice, luego a veces bromeando me dice, me pelaste muchas ollas, nada más por entrar con tus experimentos. Y yo ni caminar podía. Para que terminaras tocando Ente- piano. Para que terminara tocando piano. Pero ya nosotros ya contamos nuestra experiencia, ¿verdad? Cuéntanos tú cómo Ah, iniciaste. Sí, o sea, partiendo de ahí, mi mamá dice que viendo eso, veía como que me llamaba la atención la música. Cuando era pequeñito, ya cuando podía empezar a hablar un poquito y eso, había ocasiones en que me gustaba imitar a los cantantes que mi mamá escuchaba. Entonces dice a mi mamá, me daba cuenta que te ibas yendo por el camino de la música. Y cuando ya empecé, ya tuve un poquito de mayor de edad, ya cuando creo iba en la secundaria, se me ocurrió decirle en una ocasión a mi mamá, ella pues hace costura, entonces ella estaba cosiendo en su máquina, y se me ocurrió acercármele y decirle, no sé por qué se me sonó, creo que ella estaba escuchando una canción que traía una guitarra, ¿no? De fondo, y se me antojó y me la acerco y le digo, ¿por qué no me compran una guitarra? Y cuando se lo decía anteriormente, mi mamá era como de, sí, después. Y esa ocasión no se me olvida porque fue muy directa. Sí, hay que platicarlo con tu papá. Y yo me quedé como de, sí va a serlo. Sí va a ser la cosa. Era juego. A los meses, Era biónica. yo sin esperarlo, mi papá llega con una guitarra. Y me dice, ahorita acabo de pasar a hablar con un maestro que da clases en un lugar, la Casa de la Cultura, algunos la conocemos. Y estábamos platicando para ver cómo puedes dar clases. Total, inicié allí clases. Después, creo yo que quien nos ha enseñado también a nosotros, el pastor Obed, ¿no? El superintendente. Con él aprendimos. Ya después también me pasé a aprender con él. Y estuve aprendiendo mis primeras toques de guitarra, mis primeras alabanzas. Y en una de esas ocasiones también mi papá me sorprende. Yo venía llegando de la escuela y llega con un piano, con un teclado. Y eso sí nunca lo habíamos hablado con él. Entonces llega con el teclado, lo pone ahí y al poco tiempo, no sé cómo, pues nuestro tío, el superintendente, se dio cuenta y me dice a mí, no, pues tráete tu teclado, te voy a enseñar teclado. Creo que estuvimos juntos, ¿no? Ya para lo último. No me acuerdo la verdad, pero Yo parece que levemente te recuerdo ahí. no tengo mucho recuerdo, la verdad, soy de mala memoria. Pero ahí fue donde inicié y recuerdo que en cuanto tomaba las clases, tomé 2 clases y no sé cómo una hermana que en aquel entonces era presidenta de los adolescentes se enteró que yo estaba aprendiendo a tocar teclado. Entonces la hermana quería, no sé, como que hacer algo más formal en la alabanza con los adolescentes y de repente me señalar, a ver, tú puedes tocar, tú puedes cantar.
tú estás aprendiendo a tocar teclado, ¿no? Y yo me quedé, ¿quién le contó la historia, el chismecito? El Y próximo yo como de, martes pues Alfredo sí. dirige. Y sí, nos juntó, total, empezamos a tocar ahí en los adolescentes. Y después no sé quién se enteró ahora que yo estaba tocando con los adolescentes. Y un hermano que era el director de las dominicales se le acerca. Yo estaba platicando con mi papá ya terminando de un culto de departamentos. Y se le acerca y le dice, hermano, vimos que su hijo sabe tocar teclado y no tenemos tecladista en la dominical. ¿Le gustaría entrar? Y pues sí, con todo el gusto entré. Pasó ese tiempo, pasó la etapa de tocar en las dominicales y al tiempo el que es actualmente nuestro líder en el Ministerio de Alabanza, él se acerca ahora con mi papá. Y entonces le dice... El progreso de Alfredo. No había pianista, de hecho, en aquel entonces, creo. Y casi ni músicos. Y de hecho no sé por qué tocó un culto en donde no había músicos. Entonces era prácticamente el líder de alabanza, su hijo en la batería, y pues no había pianista. Entonces se acerca con mi papá, cree que Alfredo pueda tocar. Y mi papá me cuenta, recuerdo, no sé por qué mi papá le hizo así de especial, pero nos llevó a cenar aquella ocasión con mi familia a cenar taquitos, ¿no? Bien mexicanos. Y ahí me suelta la noticia, Alfredo, así y así, el hermano tal, me preguntó que si te gustaría dirigir, que si te gustaría participar en un culto de domingo, ministrando en el piano. Yo me quedé choqueado, como, ¿me estás bromeando? Y sí, lo hice tocando muy básico todavía. Bueno, no es que sea el gran pianista, todo ha sido siempre con la ayuda de Dios y Dios es el que da la capacidad. Pero pues tocando en aquellos entonces eran mis inicios. Y para mí era un anhelo. Y puedo compartirlo así porque hay personas, digo, como les decía, que se sienten de esa misma manera o que están viviendo estas cosas y que anhelan servir en el Ministerio de Alabanza. Y al menos yo, no sé ustedes, cuando era pequeño, siempre anhelaba así. Y vuelvo a repetir, insisto con el superintendente, pero él antes ministraba el piano en la iglesia, no en la que nos congregamos. Y yo siempre lo veía y mi mamá cuenta, yo no soy testigo de eso, que yo llegando a la casa, yo me ponía a imitarlo, cómo veía que él hacía y se movía con el piano. Y ¿Cómo danzaba? cómo le hacía con el piano. Entonces más confirmaba mi mamá que me llamaba la atención ese lado de la música. Yo puedo compartir que así es mis inicios. Sí. Pero a ver, ya a ti te pregunté y descubrimos que sabes tocar batería. Que yo no sabía. Así rapidito, ¿qué es lo que más saben tocar nuestros invitados y entre ellos? ¿Tu instrumento fuerte? A ver, sí, iniciando por quién. Los que saben tocar ni el pandero. O cantar incluso, a ver, el liceo. Pues para mí, por la gracia de Dios y la sabiduría que nos dio, creo que es la batería. La batería. Pero ¿hay algún otro instrumento que digas, pues también sé hacer esto? Pues por necesidad, igual en la iglesia, creo que fue guitarra y piano. Ya en la actualidad Dios nos ha permitido ver, como dices tú, ver, imitar y tratar de hacerlo. Y igual en algunos que tocan el bajo, me ha gustado cómo lo hacen, cómo se mueven con el bajo. Y de ahí fue que traté de prestar oído y creo que también he podido tocar un poquito el bajo. Él no lo dice, pero también canta. También canta. Yo lo dejo ahí. A ver, Nelly, ¿qué más sabe hacer Nelly aparte de la batería? No, pues no sé hacer mucho. Pues canto un poco porque pues no soy la gran cosa cantando. También canta. Bueno, canta. Se me salen los gallos, pero canta. Toco el sax, que creo que es mi instrumento fuerte ahorita. Y pues lo básico de la batería. Creo que hasta ahorita estamos ahí. Vamos a seguir aprendiendo más si Dios permite y para gloria de Dios. Amén. A ver, a mí. Pues solamente el piano. Sí. ¿Solamente el piano? Y un poco de ukelele. En la pandemia se me dio por experimentar un poco. Todo creo que fue en la pandemia. Pero también canta. Pero fue También canta. La lucha la hacemos. Fue el intento frustrado de tocar guitarra porque estaba recordando ahorita y primero inicié con la guitarra, pero no recuerdo ya nada de eso. Así que sí, un poco del ukelele y el teclado, más o menos. ¿Y tú, José? ¿Solamente batería? Pues solamente batería. ¿Sí? Pero bueno, sí, solamente batería. Es un caso especial. Pero bueno, es que hay peros. Hay que peros. Pues sí, batería solamente.
y hasta ahí. No, pero no quiere A ver, decir. dinos al Pero pero. tiene la gracia también del oído y si le ponen cualquier instrumento trata de sacarle sonido. Sí, yo eso he visto. O sea, Bueno. los que conocemos a Josué hemos visto. Bueno, hasta Igual la mesa y- con las manos le saca. No, pues hace un tiempo estuve también aprendiendo un poco de sax, como mi compañera Nelly. Y pues de los que he aprendido bien, sí son batería y a lo mejor un poquito de sax. Muy bien. Pero Qué cool. ahí Ya estamos vamos, para vamos la Lo pueden banda. seguir. ya. la banda. José Ah. Toledo. Sí, búsquenlo en sus redes sociales. Josué Toledo. Muy bien, ahora hablemos un poquito sobre las experiencias que hemos tenido como músicos, ya sea en la alabanza, como ministros de alabanza, o ya sea fuera de la iglesia, si están en algún grupo obviamente cristiano, pero experiencias que han tenido siendo músicos. A ver, Pues a ver, yo tengo una. Creo que en esto como músicos vamos a lo mejor a coincidir, Sí, que sí, es sí, algo que claro. se siente súper bien. A ver. Estábamos un domingo en la iglesia, allá donde estamos sirviendo a Dios, la iglesia del Divino Redentor, y estábamos ministrando, creo que era una ministración. Sí, Era una administración. Ajá. Y estábamos cantando ese canto llamado A tus pies. Y recuerdo que hay una parte para el puente, ¿es? No, para el coro, ajá. Sí. Para entrar al coro. Y los que no saben de música, ¿qué es un puente? Es una cosa. Conecta. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver el puente? Bueno, estábamos para entrar al coro y entonces, pues el coro... Es en la parte de la pausa. Ajá. Para esto, pues nosotros no habíamos ensayado, entonces, bueno, lo que quiero llegar es que estábamos ya para entrar a la parte de no hay lugar más alto. Entonces, en eso, para entrar, nada más de repente cuando todos nos quedamos como en una pausa, pero sin haberlo practicado. Entonces para nosotros como que nos volteamos a ver como que ¿qué está pasando? ¿Estamos conectados o qué? Ajá. Nosotros nunca habíamos como implementado eso, entonces fue como una experiencia muy muy bonita de sentir que en ese momento de fluir estábamos como conectados en un mismo espíritu y pues para gloria de Dios. Y algo un poco más chistoso es pues las veces que me ha tocado cantar, ministrar, como voz de respaldo, y me he dado cuenta hasta el final que mi micrófono estaba apagado o desconectado o estaba muteado. Sin pilas. Tenemos experiencia con eso también. Por ahí también Alfredo yo creo que nos va a poder contar una experiencia algo parecida. A mí me pasó algo similar a lo que le pasó a Ami. Fuimos a un evento, ¿puedo decir dónde es el evento? Sí, claro. A un evento a la ciudad de Pachuca. A un auditorio, Gota de Plata. Haciendo un lado eso, en el evento pues íbamos a ministrar la alabanza y el piano no sonaba y lo probamos al principio, el soundcheck y todo sonaba bien. Todo estaba muy bien. Ajá. Y empezó la alabanza y el piano no se escucha y no se escucha. Terminó el evento y no se escuchó el piano. ¿Puedo hablar? No, y es que hay en eso fue que justo se le fue el sonido cuando él tenía que hacer unas intros, porque él tenía que hacer unas figuras, y nosotros con el talkback le estábamos hablando, bueno, yo le estaba hablando y le decía, Alfredo, vas, y Alfredo allá, es que no tengo sonido, y ¿qué hacemos? Y ahora, y yo tocando la batería, ¿y qué hacemos? Y bueno, en esa ocasión Josué nos apoyó también en las figuras llevaba su teclado, bueno, el teclado de Ami, pero nos apoyó, y ahí estábamos, no, pues, ¿cómo le hacemos? Y como dice Ami, fue como que estábamos en sintonía, porque nos acompañó precisamente un músico de ahí de su iglesia, que toca bien la guitarra, y Alfredo estaba como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hago? Toca resolver. Sí, y todo estaba así sobre pues el tiempo, porque ya estábamos ministrando la alabanza. Y él tenía que hacer esa figura que nos daba como la pauta al siguiente canto. Híjole. Y estábamos, ¿ahora qué? Entonces Alfredo con el talkback también le habla al guitarrista y le dice, oye, Noé, vas, éntrale, ¿puedes hacer algo? Y él bien tranquilo, voltea a ver la pedalera. Como si nada. Y empieza y se mete con un arreglo medio country Y nosotros un poco como gospel, que ¿qué al acabamos de ritmo. hacer? Y estábamos así, No y invento. cuando justo entra Noé, nos volteamos a ver como,
nos salvó, nos ayudó. Si no hubiera sido por la intervención de nuestro hermano en la guitarra, pues yo creo que... El hermano no, pero espérate, tenemos una parecida a la de Ami. Sí, es cierto. Estábamos en un culto, era un jueves, creo. Ajá, sí, era un jueves. Y no había mucha gente, muchos congregantes, pero coincidimos en que estábamos cantando precisamente el canto o el himno Yo me rindo a él. Ajá. Y estábamos tocando y en eso ni nos volteamos a ver porque él me da la espalda. No es porque sea malo, sino porque la batería está atrás y él está enfrente de la batería. Entonces, justo íbamos a entrar, creo, también al coro, no recuerdo en qué parte, pero coincidimos a una figura. Ajá. No fue, como en este caso, un silencio, pero fue una figura que lo mismo que él hizo en el teclado, lo hice yo en la batería. Y cuando sentimos que todo se unió, que todo se armó y se escuchó muy bien, él hasta por poquito se le torció el cuello porque no volteó a ver. Literal así. Fue como, wow, o sea, se escuchó muy bien. Sí. Y son buenas experiencias. Sí. A ver, yo tengo otra chusca. No quería decirlo, pero ni modo. Si ya lo sabe... Dios, que lo sepa. Es que yo quería decirle. Pero, a ver, el Señor también nos ha dado el privilegio de poder ministrar a través de la dirección de la alabanza, ¿no? Con la voz. Entonces, en un culto, ellos ya saben a qué voy a llegar. En un culto, pues, un culto de jueves, el Señor me dio el privilegio de dirigir la alabanza. Ya también. Entonces, total, en nuestros cultos de jueves acostumbramos un tiempo de alabanza, dejamos un espacio para cantos especiales, ¿no? Terminan los cantos especiales y tenía que darle lugar al pastor, al predicador. Entonces, la iglesia estaba sentada y yo quería sentar a la iglesia. No, estaba parada. No, estaba sentada. No. Sí, estaba sentada. Estaban sentados. Estaban sentados y yo quería levantarlos para que el predicador entrara con la iglesia de pie. Entonces, no sé por qué se me norteó y me llegó la dislexia en ese momento. Y les dije, pónganse sobre sus iglesias, amados pies. No dije pies, pero por poquito le decía. Pie. Y me quedé en pie. ¿Y la iglesia? ¿Qué está pasando? Se paró, todos se rieron. Pero todos carburando y son momentos que me mantienen humilde. Muy bien, a ver, ahorita todos están hablando dentro de la iglesia, pero yo les voy a contar una fuera de la iglesia, en un grupo donde toco. Es que, pues eran mis inicios en esa agrupación, entonces yo todas las notas las llevaba apuntadas. Ajá. Entonces resulta y resalta que en ese evento donde íbamos a tocar, justamente donde quedaba el escenario donde íbamos a estar, no había suficiente luz. Así que no miraba yo lo que iba a tocar. Y es que justamente me metí porque no había alguien que lo hiciera, y exactamente tocando el sax. Entonces, pues yo hacía como figuras principales, y que iba a hacer yo si no miraba mis hojas. Entonces justamente llevaba un espejito que es de bolsa, que tiene como un arito de luz. Entonces, no sé cómo le hice, pero prendí mi lucecita. De lejos era la única lucecita que se miraba en el escenario. Y encendí la lucecita para poder ver cuáles eran mis notas. Y otra parecida fue de que en el lugar donde estábamos hacía mucho viento. Entonces, pues estaba yo en mi figura, y pues el viento todas mis hojas volaron dentro del escenario, y yo así como, ¿qué Y el público hago? como, ¿qué es esto? No lo iban a entender, pero no, o sea, también son momentos que me mantienen humilde, porque ya, o sea, ¿qué tocaba? O sea, improvisa ahí o algo, no sé. Así, experiencias así y muchas más. Pero a ver, Josué, cuéntanos tú una experiencia que hayas tenido. Igual en el evento que tuvimos apenas, y ahora sí que no hubo teclado, y ya les dije que mis instrumentos, lo que toco, que sé más bien, es la batería y un poco el saxofón, pero el teclado o sea, no sé ni acordes, o sea. Es como puro oído, nada más. Pues. Ajá, puro oído. Entonces, ya quisiera yo eso. No, y ya cuando me hacen la invitación para poder acompañarles, porque igual que Nelly no tenían, el otro que toca no le era posible estar, entonces me hacen la invitación al ministerio,
Y yo me quedé, dije, pero si yo no sé tocar nada, ¿cómo le voy a hacer? No. Y pues, para no extenderla igual otra vez, llega el momento y yo, normal, la verdad, yo sí estaba con mucho nervio. Y más por el, o sea, por el lugar que iba a ser un evento, o sea, grande. Y todavía, híjoles, ¿cómo le voy a hacer? Y todavía suma a que eso se desapareció el teclado por completo. Y me sentía con una responsabilidad que yo dije, O sea, híjoles. ¿desapareció literal de que no estaba? No, desapareció su Fue teclado. cuando mi piano Yo falló. también pensé lo mismo. Es que él estaba tocando un teclado y él estaba tocando el Dije, ¿a piano. qué horas te lo robaron? Que no me di cuenta. Ajá. ¿Cómo lo hicieron? Y, y pues al principio en la prueba de sonido todo iba bien. Ajá. Y de hecho todavía una parte de la introducción del canto que íbamos a iniciar sonaba. Y para ser sincero, había acordes en los cuales a mí no me salían bien todavía. Y decía, pues si está el teclado y me cubre un poco más o menos ya y no se nota tanto. Entonces escucho que se va el teclado, se cancela, se mutea, no sé qué pasó ahí. ¿Me mutearon? Pregunto yo. Pregunta. Pregunta a los que estuvieron manejando Me todo mutearon en eso cabina. en Mutearon el cabina. canal, dice. Pregunta, ¿realmente lo mutearon o Yo creo qué que pasó? sí. A lo mejor sí me lo merecía, yo sé que no sé tocar, pero hay que ser más discretos. Todavía tengo el dolor. Ajá, y todavía había cantos, creo metimos la de Anhelo Conocerte y la de, bueno, otros cantos más que había acordes de paso, creo se le llaman así porque la verdad no sé. Entonces, esos acordes yo todavía como que me costaba y se me iban, la verdad. Ajá. Pero para Como el la teclado, gloria, ¿se fue? sí, se me iban. Y pues no, ni para alcanzarlos Sí, sí, claro. era más rápido que yo. Ahorita que dices algo del piano, me acordé. Pianistas, atención, los que tocan piano, asegúrense que sus pianos no se les botan las teclas. Ay. Ellos se saben estas experiencias. Apenas está muy reciente, pues como todo pianista nos toca ministrar cuando está el pastor, ¿no? Predicando. Entonces cuando está el Pueden pastor verlo en las predicando, transmisiones. apenas pasó una y pues por no sé si decir por misericordia de Dios, no sé, había mucha gente. Entonces pues está un momento bonito, la prédica está en un punto en donde pues nos está llegando, nos está ministrando. Y yo estoy ministrando el piano bien tranquilo. Cuando las teclas empiezan a botar tan Y todos en el piano, ¿qué está y pasando? todos viendo como al pianista. Se y les regresó yo- la lágrima. Yo dije, bueno, es en las teclas de acá, voy a tocar más acá, más abajito. Empiezo a tocar. ¡Ton! Todavía Dios, peor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, si alguno sabe qué se debe hacer en esos casos, por favor, no se olvide de escribirme, mandarme un Escribir ahí. mensaje. Comenten. Comenten. La caja de Despedir al comentarios. pianista. O recomiéndenos a alguien que pueda arreglarlo. Unos Por favor. stage, algo así. O mándenos un piano, algo sencillo, Sí. un stage. Es para la gloria del Señor. Sí, sí. Sí, muy bien. Es broma, ustedes saben. Sí. Pero si no, Pero si quieres, no es quieres, broma. No, es broma. Yo tengo una experiencia que en lo personal, bueno, me da un poco de pena, pero esto sirve para que los que también van iniciando no lo vayan a hacer. Nos invitaron, estaba en otra ciudad cuando aún mis papás pastoreaban, y en esa iglesia nos llevaron a ministrar en un tiempo de alabanza en una misión de esa iglesia. Y llegamos con el ministerio de alabanza y hacíamos lo que el Señor nos da, en pocas palabras, de sabiduría y gracia para hacerlo. Y recuerdo que se llegó el momento de ya comer. Y nos llaman al comedor, el pastor de esa iglesia, y nos dice, vénganse músicos, ya pasen a la mesa, van a servirles. Y eran creo que 2 o 3 días del evento. Llegamos en la mañana y nos sirven pues un guisado, ¿no? Y pues pasó, ya en la comida vuelven a servirnos la misma comida, el mismo guisado. Y yo dije, bueno, está bien. 2 veces, no es malo. Sí. Ya para la cena nos volvieron, bueno, fue algo un poco más ligero creo, pero algunos le volvieron a servir lo mismo. Al segundo día, en el almuerzo, cuando nos llaman a almorzar, lo mismo. Oh my God. Entonces, pues yo estaba pequeño en sí, para la gloria de Dios, empecé a ministrar desde muy pequeño y yo no tenía noción de lo que era la prudencia. Entonces, Ah, ya. estaba sentado
y me dicen, vénganse a comer. Entonces llego y me siento y estoy sentado muy contento porque pues era un lugar diferente, una cultura diferente, gastronomía diferente, y tenía pues curiosidad de probar algo diferente. Entonces llegan con lo mismo y lo primero que se me sale a mí, otra vez lo mismo, pero no lo pensé, sino que lo hablé. Y cuando lo hablo, me da un codazo el líder de alabanza, casi me sacaba la costilla, y nada más con que me dio el codazo yo entendí. Entonces se me vino, ¿y ahora qué hago? Y yo, es que me gusta mucho, me gustó mucho, qué bueno. Muchas gracias. ¿Me dan para llevar? Ajá, me dan para llevar. Muchas gracias porque de verdad me gustó mucho. Pero fue prácticamente sacarlo de la mano. La salvó en el momento, la Sí, sacó en la raya. Y es que así me quedé así como, otra vez lo mismo, y me quedé viendo el plato. Otra vez lo mismo, y me dan el codazo y yo, es que me gusta mucho, gracias. Sí, y es que es una experiencia que como músicos que salimos a otros lugares a ministrar o a tocar, es algo que sí nos pasa, que a veces Díganmelo a mí. te sirven algo que, sí, porque es muy exigente con la comida. A veces te sirven algo que no es te de tu gusta. agrado y te lo tienes que comer. Sí. ¿Me explico? Entonces es una de las experiencias que también creo que todos los músicos que salimos a ministrar a otro lado experimentamos. Y también otra experiencia, esta ya es un poquito como que más seria, por decirlo así. Ok, serio, me pongo Como en modo serio activo. Como les comentaba al principio, estoy ahorita pues de dirigir la alabanza en la iglesia, bueno, en el templo donde está pastoreando mi papá. Y una de las experiencias que sí, no quiero decirlo como que, pero te hacen sentir como que mal a veces. Y ustedes que son músicos me van a entender, y los que están viendo que son músicos también van a entender. El hecho de estar solo en la alabanza, de cantar a capela y de no tener a alguien que te acompañe, a veces como que te agüitas, o sea, te sientes mal, porque pues he tenido la experiencia, gracias a Dios, de estar bien en un ministerio de alabanza con músicos y así. Entonces llegar a un lado donde no tienes quien te acompañe y saca tú el culto solo, y las personas que dirigen saben que el hecho de que tú eres el único que estás cantando, te desgastas más la voz. No es lo mismo como si tuvieras músicos y que hacen intros o que hacen un puente o que hacen así, o sea, no es lo mismo. Y saca el culto, la alabanza como tú puedas, y uno termina a veces mal de la garganta, que ya, o sea, no puedes hablar después. Y sí ha sido como que una experiencia que a veces me hinco y lloro de eso con Dios. Y a veces derramo mis lágrimas con Dios, porque sí me gustaría que hubiera músicos en la iglesia, y es algo que como persona que dirige le he pedido mucho a Dios que levante músicos dentro de la iglesia, porque no es fácil estar tú solo parado en el altar ministrando la alabanza. Entonces no es nada fácil, y es una experiencia que me está tocando vivirla, experimentarla, pero pues sigamos orando para que haya más músicos en nuestras congregaciones. Todos No, unidos. y mira, esto me recuerda, es muy parecida a la experiencia que vivió nuestro líder de alabanza allá en la iglesia. En los inicios estábamos en un templo, pero pasaron algunas cosas, desastres naturales. Hubo una inundación en 2013, el templo se destruyó, y Dios nos llevó a otro lado. Pero al punto que voy es que había un ministerio de alabanza en ese lugar. Estaba el hermano Noé, de hecho, quien mencionaban hace rato, es nuestro líder de alabanza, y su papá quien dirigía, y otros muchachos. Pero poco a poco, por cuestiones aparte, cada uno fue tomando caminos diferentes, y llegó el punto en el que nada más era él solo, porque pues su papá ya es alguien de edad. Hasta la fecha su papá nos acompaña con la voz desde su lugar, porque el hermano pues ya se le es muy difícil y cansado estar de pie todo el culto. Entonces esto me recuerda, y para alentar un poco aquí a mi hermana Nelly Y a todos los músicos, y a todos los músicos que se encuentran así, él nos cuenta que él oraba porque se sentía solo, porque pues él, como mencionaba Nelly, quería como esa compañía de un ministerio, de un grupo. Entonces poco a poco, cuando todo eso pasó, nosotros todavía éramos unos niños. Y pues él ya dirigía. Entonces él sí nos cuenta que él oraba
y fue cuando, pues ahora sí que los planes perfectos de Dios y a su tiempo el Señor le contestó, y pues para gloria y honra de Dios, pues ahora estamos un buen grupo. Los elementos se pueden decir que base, que se necesitan en un grupo, y pues para alentar aquí a Nelly, no te rindas en estar orando y pidiendo a Dios, y aquel que nos ve en casa o que nos está escuchando, no pierdan esa esperanza y esa fe de que Dios escucha sus oraciones. Hay que y perseverar. y que en algún momento, en su tiempo, los planes de Dios son perfectos y en su tiempo todo se va a dar. Sí, yo tengo también una experiencia similar en que cuando yo inicié en el Ministerio de Alabanza, habían más grupos en la iglesia, otros con mejores capacidades y cualidades en cuanto a lo musical. Y recuerdo que uno de mis anhelos era poder aspirar o crecer y llegar en ese tiempo decía yo, a ese nivel. Y poder tocar allá los cultos más, en su tiempo, los cultos más grandes eran los domingos. Creo que en la mayoría de las iglesias es así. Y a mí me dejaban o en las dominicales o en los días martes. O sea, no ni jueves, martes o dominicales. Y recuerdo que mi aspiración era eso. Y yo tenía una ilusión muy grande como músico, bueno, como baterista, de poder ser partícipe de tocar con elementos o músicos con un poco de mejor experiencia musical y conocimiento. Y recuerdo que en algunas ocasiones en esa agrupación o en el otro ministerio había un baterista base también, que se rolaban con otro baterista, eran dos con buenas capacidades. Y recuerdo que en una ocasión me empezaron como a invitar a esos días porque los bateristas no podían llegar. Y entre las invitaciones que me hacían, cuando justo llegaba el baterista, me hacían a un lado. O sea, no era por malo, sino porque Pues tenía cada uno tenía su día designado. Y yo, pues, por ser un niño, no conocía o no sabía eso maduramente, no lo comprendía. Entonces llegaba el baterista y por la responsabilidad de él de ese día, me hacían a un lado a mí. Entonces en automático pues prácticamente me bajaban. Y recuerdo que fue un poco cansado emocionalmente, en que por mucho tiempo estuvo pasando eso, hasta el punto en el que una vez llegué ante mi papá, que era el pastor en ese entonces, y le dije en su habitación, mira, yo llorando le decía, ya no quiero seguir, quiero renunciar a todo lo que tiene que ver con la música, quiero renunciar a la batería, ya no quiero, ¿para qué lo hago si no, sí, hay mejores elementos, y para qué lo sigo haciendo si no voy a crecer, si no voy a desarrollarme, si no voy a aprender a hacerlo? Y pues yo, un niño, no sabía, no lo comprendía. Entonces recuerdo que en esos momentos cuando yo me estaba desahogando y que estaba muy mal emocionalmente, le dije, ya no quiero seguir más. O sea, me siento que no sé hacer nada y que no sirvo. Y recuerdo que lo único que me dijo fue, recuerda quién te llamó y recuerda que no es el hombre el que lo hace, sino que es Dios el que tiene un propósito para ti y que es Él el que te ha puesto en ese lugar, aunque vas a sufrir, pero es necesario, porque tienes que crecer, y recuerda que es Dios el único que te sustenta. Tienes que confiar en Él y solamente espera en Él, porque tú vas a crecer y vas a lograr ser mejor ministro de alabanza, no porque los demás lo decidan, sino porque el ministerio que Dios te ha designado, Él te lo puso y es Él el único que te puede sustentar. Y recuerdo que fue como algo, como una paz que me llegó, y como, ok, está bien, voy a seguir. Y ya conforme fue pasando el tiempo, los muchachos tuvieron que salir por cuestión de trabajo, otros por el estudio, y al final de cuentas me quedé, digamos que solo en la batería, y ahora sí decía, necesito un respaldo, pero sí, para la gloria del Señor. Ya entramos a tocar temas, y es interesante lo que tocan, porque son momentos que forjan nuestro carácter, espiritualmente hablando. Y lo que comentaba Cheo, a ver, algunos ya han compartido algunas experiencias, pero yo quisiera que ustedes compartieran
con todos los que nos escuchan y nos ven, esos momentos que nos marcan, pero que el Señor los permite para forjar nuestro carácter, pero también para permitir un crecimiento espiritual y una madurez espiritual en nosotros. No sé, por ejemplo, en mi caso, puedo externar que en mis inicios, cuando iba, esto no lo conté, pero hubo un tiempo cuando comencé en las dominicales ministrando en la iglesia, hubo un tiempo en donde fui invitado a ministrar en otra iglesia del mismo movimiento, de nuestro mismo movimiento, y ministrando allí, recuerdo que en una ocasión, pues, me hicieron preguntas acerca de que por qué yo no dirigía, no me gustaba cantar, solamente me centraba a tocar, y yo solamente no sabía mucho de teoría, entonces solamente sabía tocar en la escala de re, ¿no? Los que entenderán que es una sola escala, son únicas notas. Entonces, cuando me preguntan, no, pues, ¿en qué tono cantas esta canción? No, pues, en re, esta en re, esta en re. A lo que voy, yo no me esperaba la reacción de la persona en el momento, que a mí me dolió porque la persona yo miraba como que se empezaba un poquito a molestar, a tal punto que pues no había en aquella ocasión quien fuera a dirigir en el próximo culto de domingo. Entonces estaban viendo si me dejaban a mí. Y al yo presentarle que todas mis canciones las tocaba en re, me contesta, ¿esos no son tonos para que tú cantes? ¿No sabes tocar en otros tonos o qué? Esos son tonos para mujeres. Y yo me sentí mal porque dije, bueno, o sea, ¿qué me está tratando de decir? Vete con tu re. Son momentos que me forjaron mi carácter. En un momento no los entendía, en un momento te entra como la molestia en cierta forma, pero a la vez también el dolor por de dónde venga. Pero son cosas que en el futuro las vas entendiendo, ¿no? Y que te van forjando tu carácter y entiendes el por qué. Y que no tienes que tomar en cuenta, hay comentarios que te edifican, pero hay ocasiones en donde Dios va a permitir cosas que te van a herir para probarte. Así es. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna experiencia que contar. Pues yo creo que la que estoy pasando ahorita, para ya no agregar otra cosa, ya con eso. Con eso ya ahorita, en eso ya. Bueno. Creo que es algo que, no sé, a lo mejor siento que estamos como conectados, ajá, no sé. Y no sé si alguien más ha pasado así, pero experiencias yo creo que como músicos, quizá como ministros, al principio nos duelen, pero creo que después vemos el porqué de ese proceso, vamos a llamarlo así, que Dios nos permite pasar. Yo les comentaba hace rato, en mis inicios, yo siempre tuve el deseo de cantar. Hasta la fecha yo no digo que tengo la mejor voz, hago lo que sé para Dios, para alabar su nombre. Y recuerdo, pues, esto no fue en un ambiente de iglesia como lo viviste tú, sino que estaba con mi grupo de amigos y pues de repente yo me ponía a cantar o así. Y es algo que he compartido muy, muy poco a mi círculo más cercano. Que recuerdo, era una niña, iba como en cuarto de primaria y nos poníamos a cantar. Entonces para eso alguien de mis mismos amigos me dice, oye, pues tú cállate, o sea, tú no tienes la voz para hacerlo. Mejor no cantes. Ajá. Y para mí fue como que, wow, o sea, pues era una niña, o sea, como ilusión de alguien, fue como algo que me marcó. Y quieras o no, eso como que más adelante es una experiencia que te queda, como que te lleva como a bloquearte. Sí. Hay un deseo, pero tienes esa experiencia que te dice como, es que esto no es lo tuyo. Y en los inicios, para mí eso era como una lucha, porque cuando ya empezábamos a ensayar con el ministerio, en los primeros ensayos que tuvimos, recuerdo regresar a casa, como compartía mi hermano Eliseo, y llegar a sentarme a la mesa en el comedor a la hora de la cena y decirle a mi papá, ¿sabes qué? O sea, yo ya no quiero seguir con esto, o sea, creo que
yo hasta aquí la dejo, No o es sea, para mí. sí, yo no aguanto esto, o sea, ya, o sea, siento que esto me está como Perfecto. afectando mucho. Y para ese tiempo, pues yo no es que ahorita tenga la gran madurez, pero en ese tiempo pues ya tenía que unos 13 años. Entonces, para mi edad yo sentía como que yo no aguantaba eso, o sea, como que las críticas o escuchar que alguien decía, no, pues es que tú no sirves para esto, o sea, tú bájate o tal persona lo hace mejor. Entonces yo sí recuerdo llegar a casa y decirle a mi papá, ¿sabes qué? Búscate a alguien más o no sé qué vas a hacer, pero yo no quiero continuar, o sea, para mí como que eso no es y prefiero yo estar en la banca. Me voy a tomar un tiempo, voy a descansar, voy a poner mis ideas como en paz y ya vemos después qué pasa. Y creo que es aquí donde entra mucho como Dios hablando, pero pues a través de nuestros padres, lo decíamos en un principio, desde un principio, nos han inculcado el evangelio, la palabra de Dios Servir. y el servicio. Nacimos pues en cuna cristiana. Y él recuerdo que me decía, aguanta, esto es para forjar tu carácter. Y una palabra que mucho me ha quedado marcada, un fierro con otro fierro se agudizan. Y yo me quedaba, pues ¿qué es eso? Yo no entiendo. Entiende la palabra. Ajá, no entiendo, háblame en español. Porque, ¿qué me estás queriendo Y decir? decía, el que tenga oídos, oiga. Ajá. Y ya me decía, no, hija, mira, estas cosas a ti te sirven, estas experiencias para forjar un carácter. Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un llamamiento, y aunque tú ahorita no lo estás viendo, pero esto más adelante, mira, te vas a reír de estas cositas que te están pasando. Esto no es nada. Y más adelante vas a decir, reír. ajá, y más adelante vas a decir, ay, por lo que me estaba yo deshaciendo. Sí. Y yo en el momento era como que, ¿cómo yo me voy a estar riendo? Pues, Y ahora pero, sí te ríes. pero ahora sí me río de esas cosas y creo que sí, pues quien esté pasando por alguna situación similar, creo que mi mensaje con esto, a lo que quiero llegar es, no desesperes, no pierdas la fe, no desmayes, porque yo sé que ahí donde estás, Dios tiene un propósito especial para tu vida y Dios tiene un llamamiento especial. Y aunque hay críticas y hay momentos en los que nos sentimos solos, porque creo que es algo que por lo cual todos pasamos, el sentirnos solos, no desmayes, porque Dios está contigo y Él quiere llamarte, Él quiere hacer algo especial contigo. Dos cositas a recalcar, aportando, y con esto también, como dices, busco dejar una reflexión también en las personas. Hubo una ocasión, no recuerdo si Eliseo se acordará, que, bueno, ya tiene tiempo, pero él acostumbra a usar algo que le llamamos tollback, ¿no? Que es el que nos da a veces las indicaciones. Entonces recuerdo que hubo un culto, no sé qué pasó, todo me salió mal. En cuanto a lo musical, en el piano, no di las notas, no di los arreglos que tenía que dar. Y recuerdo, nunca hubo una mala intención de él. De hecho, él me decía, me daba las indicaciones, ¿no? Alfredo, vas. Y pues me decía, Alfredo, ¿qué pasó? Y yo entendía su intención de alentarme, porque me lo decía en una forma de que o sea, que es lo que sucede, qué pasa contigo, porque estás así. Entonces, sentía su apoyo, pero cuando termina el tiempo de alabanza, ver las reacciones de mis compañeros de frustración y todos los rostros como que mirando hacia el pianista, y me sentí muy mal, nadie lo sabe. Aquella ocasión derramé mis lágrimas. Recuerdo que el líder se me acercó y me dijo, ahorita en la ofrenda vamos a tocar esta alabanza, y yo como podía, nada más le meneaba la cabeza que sí, no volteé el rostro para atrás para voltear a ver a nadie, y son momentos que me dolían. ¿Por qué? Porque sentía que no estaba dando mi esfuerzo. Y en vez de pensarlo yo que no lo hacía bien para ellos, pensaba, Señor, no te estoy ofreciendo lo mejor, no te ofrecí lo mejor. Y con esto, ¿qué reflexión quiero dejar? A veces hemos sido, voy a decirlo así, mal acostumbrados en que pensamos que es que si canto o si toco mal, total, es para Dios. Dios ve el corazón.
Siempre hay que buscar hacerlo de la mejor manera, puesto que Dios se merece lo mejor y siempre se va a merecer lo mejor. Entonces no te digo, gástate o insístele a tus papás para que te consigan el mejor instrumento, o ve y búscate un buen maestro, pero con las capacidades que tengas a tu disposición, siempre busca hacerlo de la mejor manera. Y otra experiencia que brevemente quiero dejar, recordándome también a lo que decías del canto, hubo una ocasión en que me tocó dirigir nuevamente, gracias a Dios, la alabanza en un culto de jueves. Entonces, como ya les comentaba, dejamos después de la alabanza un tiempo para cantos especiales. Entonces recuerdo que aquella ocasión me extendí más del tiempo y que dejé muy poco para los cantos especiales, y pues yo me senté, simplemente terminó, dejé el espacio a los cantos especiales, y recuerdo que uno de los hermanitos se me acerca, uno de los compañeros del Ministerio de Alabanza, un poquito incomodado, y me dice: brother, el tiempo de alabanza era tanto y tanto, y tenías que haber dejado este espacio para los cantos especiales, y los tonos en que cantaste las canciones no los alcanzamos, no tenías por qué haber hecho eso. Yo me sentí mal, y recuerdo, yo sé que ya mucho lo menciona Eliseo, pero ha sido como un gran apoyo para mí, ¿no? Como un hermano espiritual, un hermano en Cristo, por supuesto. Pero recuerdo aquella ocasión, no sé si tú escuchaste o no sé por qué te acercaste a mí y me palmeaste. No, que eso no te pueda, que eso no te desenfoque de la visión. Estamos adorando a Dios. Tú simplemente toma lo bueno, y lo que no edifique, simplemente haz a un lado. Entonces también dejar esa reflexión, como decía Ami, va a haber momentos en donde nos van a señalar por X razón, pero no por eso también no sea una herramienta a nosotros para señalar a quien lo hizo, porque repito, a veces el Señor lo va a permitir que vengan personas hasta de tu misma familia a señalarte, pero el Señor lo permite con un propósito, y no por eso tienes que desmeritar o tienes que tener algo en contra de tu familia, sino todo lo contrario. A través de eso el Señor forja tu carácter y también tu madurez espiritual, cómo tomas esas cosas. Así es. Y por último, para concluir, simplemente dejar en cuenta esto. Al inicio nuestro hermano Eliseo compartía que el levita es una gran responsabilidad, algo que a día de hoy no se toma con la seriedad con la que se tomaba en los antiguos tiempos. Entonces simplemente dejar esto a manera de reflexión en las vidas de los que nos escuchan, de los que nos ven, los que son ministros de alabanza, realmente con qué razón lo estamos haciendo. Él comentaba hace un momento, y todos hemos vivido por esos momentos en donde no ministramos tal vez en los cultos grandes, pero preguntarle a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, ¿tu objetivo es ministrar en un culto grande? ¿Por qué? ¿Para que las personas te vean o para glorificar a Dios? Creo que si tenemos la suficiente madurez para aceptar el lugar en donde nos colocaron, sea un culto en el que solamente fueron 10 personas o fueron 1000, creo que a través de ello ya estamos entendiendo, y el Señor ya empieza a trabajar en nosotros y se empieza a forjar un carácter más conforme al de Cristo. Entonces dejar plasmado eso y ponernos a reflexionar. ¿Por qué estamos subiendo a ministrar en la alabanza? ¿Por qué participamos ministrando en la alabanza? ¿Para agradar a los hombres o para glorificar el nombre de Dios? Simplemente dejar esta reflexión. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado y les haya sido de bendición. Dejen su like, suscríbanse a este canal del Distrito Sur, comenten qué les gustaría que habláramos en un siguiente episodio. Dios les bendiga. nos vemos.